consultarlo y nos ayuda a entender un poquito mejor algunas de estas cosas que van ocurriendo, que a veces se parecen desconectadas entre sí, pero creo que yo que no lo están, ¿no? En línea está el ingeniero Horacio Tetamanti, quien fuera subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación entre los años 2012 y 2015. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenas tardes, un gusto saludarlo nuevamente. Un gusto y gracias por la invitación y compartir la audiencia con ustedes. Ingeniero, la primera cuestión, hay un llamativo, ahora se llama X, ¿no? La red, una llamativa publicación del embajador estadounidense en la Argentina, publicando fotos de su antecesor en el río Paraná, invitado hace ya varios años por la empresa Jan de Null, la empresa que controla la vía troncal navegable Paraguay-Paraná, hablando de los buenos negocios que pueden hacerse en la región. La otra noticia que quería vincular es un acuerdo firmado por el canciller paraguayo hace pocas horas, podría decirse. El canciller Ramírez Lescano firmó con Marco Rubio un acuerdo de colaboración estratégica militar entre Estados Unidos y Paraguay que plantea la presencia concreta de tropas estadounidenses en Paraguay, sumándole a la presencia que ya tiene Paraguay en el río Paraguay del cuerpo de ingenieros, ¿no? Controlando un poco una parte de la vía navegable. Y bueno, y por último, la insistente negativa digamos, a dragar y a habilitar Magdalena, ¿no? Todo esto como vinculado con una sola cuestión que es la de los grandes negocios para poca gente. ¿Cómo lo ve usted? No, yo creo que estamos, y ya lo habíamos advertido, ¿no? Yo creo que estamos en una sucesión de hechos que no son aislados, que están planificados, que un embajador de Estados Unidos cuando expresa o cuando expone determinadas cuestiones no lo hace ni por caprichos ni por moda, sino que responden a un programa perfectamente planificado, y eso no está de ninguna manera divorciado a que estamos asistiendo ya, yo diría, en la Argentina, a la fase final de la pérdida definitiva de la mal llamada hidrovía, que es el río Paraná y el río de la Plata. Es decir, ya la distribución de los negocios respecto de quién la navega, cómo se navega, dónde se construyen los barcos y qué puertos serán en el futuro los que van a concentrar la actividad portuaria y logística de todo el sector, están ya definidos. Y bueno, hace poco yo escribí un artículo donde claramente, lamentablemente, donde la Argentina prácticamente de todos esos negocios que están firmemente, digamos, expone el embajador, lamentablemente la Argentina está completamente ajeno, ¿no? Uh-huh. Yo pensaba un poco en la soledad del gobernador de provincia de Buenos Aires en toda esta situación, ¿no? Yo creo que lamentablemente el gobernador de la provincia de Buenos Aires está en una enorme, yo no te diría en soledad, sino que realmente la restricción que hace a su capacidad de maniobra política por sus propios aliados, Uh-huh. digamos, un gobierno que está loteado entre los tres socios, de las cuales una cuota parte mínima maneja el gobernador, el resto está en manos de Massa, que es un operador, digamos, que claramente está no solamente identificado, sino que esos intereses económicos y políticos están en el sostenimiento de este modelo de entrega del Paraná. Y por otro lado, bueno, la interna que tiene con el hijo del presidente Néstor Kirchner, que está llevando a prácticamente que toda esa energía política se pierda en esos pulseadas intestinas, ¿no? Uh-huh. Usted con mucha frecuencia ha hablado de lo que significa para nuestro país no poder utilizar el canal de Magdalena, y esto de que sí o sí más de una vez hay que salir por Uruguay. Es un negocio también formidable para esas vías. ¿Quiénes controlan todo este circuito, además de los ya nombrados, ¿no? Jan de Null y grandes empresas estadounidenses? No, yo te diría que es un modelo, ¿no? Es decir, la Argentina tiene impuesto un modelo de navegación. Un modelo de navegación que responde a intereses no de una sola empresa o de un grupo, sino de un conjunto de intereses concentrados que son legítimos, pero que de ninguna manera representan a los argentinos. Es decir, acá hay una conjunción de intereses entre los exportadores de grano, que no solamente son de grano argentino, sino de grano brasilero, paraguayo, y de esos grandes conglomerados que monopolizan
el mercado internacional de granos que excede totalmente a la Argentina y que de alguna forma maneja no solamente la proteína vegetal argentina, sino todo lo que se produce en el Atlántico Sur, que obviamente, y en el continente sudamericano, que es muy importante. Y, y digamos, el otro conglomerado también muy importante son los monopolios de transporte de contenedores que requieren que la Argentina no tenga un puerto de aguas profundas, sino que todo su comercio exterior se concentre como ahora desde Montevideo, es decir, todo lo que es la navegación de ingreso y egreso a la cuenca de plata se hace por Montevideo y la totalidad del negocio de los contenedores se hace vía la centralidad que tiene Montevideo. Y por último, los intereses geopolíticos del Reino Unido que ven en la posibilidad de que la Argentina recupere la soberanía del Río de la Plata y la soberanía de navegación y poder navegar libremente de norte a sur, lo ve como una posibilidad de presencia argentina en el mar argentino que no le es conveniente. O sea que este modelo que garantiza esta fragmentación de la Argentina, el corte transversal de la vía navegable con el puerto de Montevideo, hace que, bueno, que obviamente sea una eficaz metodología que impida que los argentinos podamos volver al agua. Bueno, obviamente estos tres grandes intereses conjuntos son los que sostienen, digamos, este modelo de navegación que ahora se va a ver, yo te diría, confirmado en forma irreversible con este nuevo modelo de licitación que se va, que entiendo, consensuar lamentablemente sin ningún tipo de oposición en la Argentina. Y yo creo que finalmente esta victoria final, llamémoslo así, es lo que finalmente lo llevó al embajador Lamelas a festejar esa situación y también a mi criterio, también con un mensaje de advertencia, ¿no es cierto? Que esto ya está definido y bueno, advierte que no va a ser tenido en cuenta ninguna posición por parte de Argentina, ¿no? Me gustaría que usted nos reitere algo que ya nos dijo hace algún tiempito atrás sobre las características que tienen estas licitaciones propuestas, ¿no? Porque, por ejemplo, no puede participar todo el mundo. En su momento, la idea era que los chinos no participen, por ejemplo. Esta licitación, el pliego que se dio a conocer hace unos tiempos atrás, que es una versión, digamos, corregida de la primera que había sido prácticamente denunciada en varios grupos, es, a mi criterio, escandalosa. Nunca antes en Argentina se había tolerado que una obra de esta dimensión sea, digamos, supervisada por los Estados Unidos y que los Estados Unidos tengan esa facultad de bolilla negra sobre claro, las empresas. Eso no hay antecedentes, pero tampoco es lo más grave, digamos, ¿no? Porque en definitiva, bueno, si estamos hablando de un negocio que se quieren quedar las empresas X de un negocio de 200 millones, 300, 400 millones de dólares por año, que no tenga la libertad que pueda tener, bueno, es un perjuicio importante, sí, pero bueno, con ese nivel, yo creo que todavía es muchísimo más grave que esto, es no solamente que no pueden participar las empresas o que van a dragar las empresas que ellos dicen, sino que el pliego prácticamente le delega la totalidad del ejercicio soberano sobre el río Paraná y el río Atlántico en algo mucho peor, consolida una traza de navegación que prácticamente, a mi criterio, coloca a la Argentina a un paso de un proceso de secesión, ¿no? de fragmentación, como nunca antes, desde que se constituyó como nación, ¿no? Estaba pensando en una charla con usted hace algunos años, creo que hace un par de años, la primera vez que hablamos, me parece, y usted nos hablaba del rol del cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos y el ejemplo del Mississippi, ¿no? Están ahí en el Paraguay, acá enfrente nuestro, nosotros estamos en Posadas, y uno imagina que con esta expresión del embajador Lamelas quizá empiecen a bajar río abajo, ¿no? No, mira, ya el tema no es una novedad la presencia del Ejército de Estados Unidos, que tiene un departamento específico de ingenieros del Ejército, que son los que tienen delegado la función de la custodia y el control de la vía navegable norteamericana, que ya había desembarcado en el Paraguay hace unos 7 años atrás, digamos, no es novedosa la presencia del Ejército de Estados Unidos en el Paraguay. Pero bueno, a eso se sumó que en el año 2023, cuando a poco tiempo de terminar el gobierno de Fernández, los funcionarios de Massa firman, replican el acuerdo
y firman el famoso acuerdo de noviembre del 23, a pocos semanas de irse del gobierno, donde aceptan o digamos acuerdan el desembarco del ejército en el río Paraná argentino. Y bueno, obviamente una vez que se hizo el recambio con la actual administración de Milei, ese convenio firmado por Fernández y por Massa se puso en marcha, y hoy el ejército está ya desplegando sus capacidades en el río Paraná argentino, y se suma al control, o sea, controlan el Paraná desde el norte, con el acuerdo con la presencia del Paraguay, y a partir del convenio firmado por Fernández y Massa en noviembre del 23 y después confirmado por Milei, despliega sus capacidades a la salida del río Paraná en la Argentina. Uh-huh. Estaba pensando cuánto de lo que no hizo el gobierno de Fernández estamos también pagando ahora, ¿no? Yo creo que, digamos, el gobierno de Fernández, sin lugar a duda, ha sido tal vez una de las piezas más importantes en este proceso de pérdida, ¿no? Es decir, no es que no hizo nada, hizo mucho, con la desgracia que, bueno, que te acordás la farsa de la famosa licitación del Magdalena, que lo llevó de tiro y tiro y tiro, que estaba preparando una licitación que mañana, que la semana que viene, y después cuando empezamos a leer la letra chica de la licitación, ya sabía, porque estaba redactada adrede para que tuviese destino de naufragio, como finalmente sucedió, ¿no? Y que ya prácticamente ya había naufragado, al fin del mandato, ya prácticamente era un pliego de cumplimiento imposible, estaba preparado y ya estaba negociado que nadie se iba a presentar, nos hicieron perder tiempo, y bueno, a partir de ahí vino la derrota y el cambio de gobierno, y ahora ya en forma ya muy clara, muy determinada, ya lo ha dicho incluso el actual presidente Milei, ¿no? Es decir, va a llevar adelante el modelo que le ha impuesto el gobierno de Estados Unidos, que no es otro que el decreto 949, que también fue redactado en Estados Unidos y que firmó Fernández allá por noviembre del año 2020, ¿no? La última consulta. Imaginemos, ¿no? Hagamos un poco de prospectiva o futurología, como lo querramos llamar. Dentro de 2 años hay elecciones, pierde el actual gobierno, gana un gobierno de una tendencia ligeramente más progresista que el de Fernández. ¿Tiene alguna posibilidad de dar vuelta a alguna de estas cosas? ¿O estos son cuestiones que son luego muy difíciles de desarticular? Mirá, lo primero que hay que es tener claro y tener seguridades de que más allá que lo que pensamos que desde el punto de vista aritmético económico estos proyectos de apertura son, a mi criterio, con la certeza de que no tiene posibilidad de prosperar, que terminan lamentablemente en una nueva frustración, no sería difícil pensar que pudiera haber un recambio, no te diría un gobierno progresista, un gobierno con alguna característica más nacional, digamos, ¿no? Que la defensa de los intereses nacionales puedan constituir un elemento importante de su política, digamos. Ahora, lo que ya hemos sufrido carne propia, que yo creo que es peor que el gobierno de Milei, es el gobierno donde supuestamente tiene esa característica nacional, pero está infiltrado por personajes como Massa, como Randazzo, en el caso del peronismo, o en el caso de Dietrich del macrismo, digamos, que son los que, más allá de cualquier discurso, es decir, el caso más patético era Fernández, ¿no? Que el 20 de noviembre del 2020 festejaba la vuelta de obligado allá en la barranca del Paraná, levantando la bandera de la soberanía y de la batalla de obligado, y solamente una semana después firmaba como Rivadavia el decreto 949 del año 20 que entregó el Paraná. O sea, eso es lo que yo le tengo más miedo, y que si ahora, digamos, el acuerdo es entre, por ejemplo, Kirchner y Massa, para que eventualmente sea un posible recambio, es un recambio para que nadie cambie, porque seguramente no va a pasar nada para recuperar el tema. Lo que sí es grave, lo que sí va a ser ya muy grave, que seguramente ya va a tener firmado
el contrato de la de dragado, Claro. con resignación de la jurisdicción, que seguramente su revisión primero va a necesitar, difícil, porque aparentemente si el recambio va a pasar por los mismos que gobernaron en el gobierno anterior, seguramente no van a hacer nada, como de hecho no lo hicieron. Pero si aunque eso no fuera así, ojalá no sea así, y, y hubiese una voluntad para revertir, bueno, evidentemente no va a ser sencillo porque va a ser ya un contrato firmado por acto propio y con resignación de jurisdicción Claro. judicial, con lo cual, bueno, ese nos coloca en una posición todavía mucho más desventajosa que la que estamos ahora, ¿no? Claro, historia que además ya hemos vivido en otros casos, ¿no? A litigar en Londres o a litigar en Nueva York. Como siempre, ingeniero, le agradecemos enormemente la amabilidad que tiene de atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. El ingeniero Horacio Tetamanti charlando con nosotros, quizá de las personas que más saben de esto, de este tema. Hace muchísimos años que está en la cuestión, estuvo en la función pública, específicamente en esta área, fue subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, hace, 12, 15 años, más o menos. Y permanentemente está escribiendo, analizando este tipo de cosas. Durante el gobierno de Fernández hablamos con él en varias ocasiones y él ya en ese momento decía esto que nos acaba de decir. O sea, no es que ahora con el diario del lunes se le ocurre hacer este análisis. Él lo venía diciendo ya en aquel momento, ¿no? Advirtiendo sobre los riesgos que se estaban corriendo y que, bueno, ahora ya son un hecho, ¿no? 16:24 en la tarde. Bueno, le agradecemos a Carlos Recio que nos estaba escribiendo, nos manda ahí un documento que prometemos leer en profundidad, donde se analiza también desde la perspectiva de la proclama democrática y pacifista estos mismos temas, ¿no? Porque bueno, tienen que ver con nosotros. Nosotros estamos acá a la vera del Paraná, con un puerto que pretende ser un punto de salida logístico importante para la provincia y que, bueno, amanece a esta situación también, ¿no? 24 minutos pasaron de las 16.